Informados estamos preparados, porque saber cómo estar prevenidos es importante. $3:51. Campaña Informados, estamos preparados. Números de emergencia que debemos conocer. Con nosotros el ingeniero Juvenal Medina Rengifo, director de preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI. ¿Qué números son vitales que deberíamos no tener en el celular, sino tener en la mente? Porque ahora, de alguna manera, Juvenal, con esto del celular, las agendas, uno ya no memoriza ni siquiera el número de un familiar. A mí me quitan ahorita el celular y me quedé frita, porque no recuerdo nada. ¿Qué números deberíamos no solamente conocer, sino memorizar en caso de un gran desastre natural, que es factible que podamos tenerlo en cualquier momento en nuestro país? Esto no es ser alarmista, pero es una realidad. Bien, gracias, Mónica. Un tema muy importante, por cierto, el de poder saber cómo actuar en caso de una situación de emergencia que nos ha de tocar vivir ante la ocurrencia de un fenómeno natural que nos causa desastres. Y como sabes, en el Perú tenemos muchos riesgos, muchos fenómenos naturales que nos pueden sorprender y pueden ocurrir en cualquier momento. Como estamos ahorita, la temporada de lluvias aún manifiesta en el país, causando muchos daños en las zonas altoandinas, las zonas como pasó en el sur del caso de Mirave. Entonces, ante esas situaciones de emergencias, hay teléfonos que están justamente ya establecidos de acuerdo a la situación que nos toca vivir. Por ejemplo, cuando se da un desastre, normalmente lo que se hace es congestionar las líneas, ¿no? Todo el mundo quiere estar comunicado con la familia, entonces se saturan y ya es difícil. Colapsan. Entonces, frente a ello, se ha establecido un número, digamos, el 119, por ejemplo, para poder... Una central. Así es, una central que permite, digamos, a través de mensajes de textos, comunicarse con las personas, con el número de la familia, para aliviar esa tensión, esa expectativa que hay cuando no sabemos qué pasó a la persona que queremos, a la familia, ¿no? Entonces, es importante saber usar esta central que nos ayuda un poco. 119. ¿Cómo funciona el 119? Digamos que yo no quiera, mañana sucede algo, yo marco al 119, ¿qué pasa cuando yo marco al 119? Hay que primero, digamos, tener el número del teléfono a donde uno quiere dejar el mensaje. Entonces, 119 más 1 y el número de teléfono, entonces deja el mensaje. Uh-huh. Pero entonces la persona que sabe que alguien ha dejado el mensaje, para poder levantar o buscar ese mensaje, marca el 119, el 2 y puede rescatar. ¿Con su mismo número? Sí, con el mismo número. O sea, digamos, para que la gente nos entienda. Dios no quiera, mañana hay un desastre natural, las líneas colapsan. Yo quiero dejarle un mensaje a Roberto, por decirle, Roberto, no puedo llegar a la radio. Marco 119 1 sí. Y el número de celular, número fijo. Exacto, que sirve de buzón para dejar el mensaje. Muy bien. Roberto, cuando quiere escuchar el mensaje, tendría que marcar el 119 2 el 2 y su número y su mismo número de teléfono. Ahí levanta la información que puede escuchar el mensaje. Es como una casilla de voz. Exactamente. Bien, entonces eso nos tiene que quedar bien claro. Mensaje de voz, para saberlo. Pero también tenemos los otros teléfonos ya de las instituciones de primera respuesta, ¿no? Como los bomberos, por ejemplo, la Policía Nacional, la misma central, digamos, de INDECI, para poder buscar información, ¿no? Orientación para poder aliviar las expectativas o la tensión que se genera una situación de emergencia. Entonces tenemos desde el 105, por ejemplo, la Policía Nacional, ¿no? Puede ser también el 116 de la compañía del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. 115, Policía Nacional del Perú. Sí. 116 bomberos, del Cuerpo General de Bomberos, así como también para el caso de salud, en el caso de que hay una emergencia y se requiere la atención, ¿no? de una institución de salud como el SAMU, por ejemplo, está el 106, ¿no? El SAMU es el Sistema de Atención Médica de Urgencia.
Es un servicio médico integral que permite a las personas, especialmente a las de bajos recursos, recibir asistencia de manera oportuna y con calidad gratuita. El número es el 106. Así es. Hay que tenerlo de verdad que grabado en la mente, porque además en esos momentos uno está desorientado, el caos. De verdad que deberíamos tenerlo grabado no solamente en el celular, sino en la mente. Correcto. Entonces es importante, como señalas, el de poder saber cómo comunicarse, cómo poder levantar o tener la información que nos permita aliviar esa expectativa, esa ansiedad que hay, como es natural, en las personas que sufren desastres o tienen familiares que no saben qué pasó o dónde están y requieren una asistencia inmediata, ¿no? Entonces, es necesario, pero también quisiéramos ver que antes de llegar a una situación de emergencia hay muchas actividades que podemos llevar a cabo, que también es necesario que la población que habita en una zona susceptible a la ocurrencia de cualquier fenómeno natural pueda saber cómo actuar antes de una situación de emergencia. ¿Por ejemplo? Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos habitando en Lima, Lima está expuesta a terremotos grandes. Ya el Instituto Geofísico del Perú nos advierte que en Lima, como hace 200 y tantos años, puede ocurrir un terremoto de 8.5 grados en magnitud, lo que significaría, digamos, una catástrofe grande en el país, sobre todo en Lima, que concentra a 10 millones de habitantes. Y que tiene zonas que el 70% de la población vive en zonas vulnerables. Vulnerables porque son construcciones muy antiguas que no han tenido ni una reparación, ni un, digamos, reforzamiento, o también son vulnerables porque se han instalado de manera muy precaria, sin la orientación técnica y sin tomar en cuenta la vulnerabilidad que tiene el suelo limeño ante eventos sísmicos. Entonces hay un tema de desconocimiento de la realidad misma en la que uno habita, pero también muchas veces la falta de acceso a la información técnica hace que muchas familias puedan estar incurriendo en un error en la manera como se construyen las viviendas, y eso los hace vulnerables a un evento de esta naturaleza. Me dice Roberto que yo hace un instante, el número de la Policía Nacional es 105, es el número que todos tenemos ya de alguna manera guardado en el chip. 105, Policía Nacional, 116, Cuerpo de Bomberos, 106, el SAMU, que es el Sistema de Atención Médica de Urgencia, y esta central de mensajes 119, sí, más 1 para dejar el mensaje, 119.2, más el número de teléfono para recibir el mensaje. Entonces, sí es cierto, estamos en cualquier momento podría suceder algo malo. Resulta importantísimo de estar preparados para estas situaciones de emergencia, y lo que nos preocupa mucho es que hay un bajo nivel de preparación de las poblaciones y nos falta trabajar mucho, y en yo saludo y felicito este programa que nos permite, digamos, tocar este tema, abordar este tema, generar en la población cierto nivel de conciencia del riesgo y motivar interés y preocupación para poder estar preparados, ¿no? La ventaja tremenda que significa estar preparado es prácticamente la diferencia entre la vida o la muerte, porque la preparación justamente sirve para salvar vidas. Sin duda, la única diferencia entre una y la otra es la preparación, el estar preparados, participar de los simulacros, exacto, sobre todo participar de los simulacros, identificar las zonas de seguridad. Tener su plan familiar, un plan familiar de emergencia donde ya se organiza la familia para poder distribuir algunas tareas, unas responsabilidades de cómo poder, digamos, actuar en una situación de crisis, ya sea cuando estamos todos en casa, en la noche o un día feriado, o cuando estamos también dispersos, los papás en el trabajo, los niños pueden estar en casa con la nana, o a los hijos mayores en la universidad o en el trabajo. Entonces, cuando hay esas situaciones diversas, el plan familiar nos permite tener pautas de orientación a cómo actuar en las diversas situaciones en las que nos podría encontrar una emergencia. Colapsa el tráfico, colapsan los teléfonos, ¿qué hacemos? O sea, nos encontramos en tal sitio, quién llama a quién, correcto, qué hacer, el número de teléfono de todos, eso sí, exacto, es importante, el plan familiar. El punto de reunión, ¿dónde nos encontramos? Pase lo que pase, llegamos ahí, ¿no? Entonces, además de tener el teléfono a donde comunicarse, como la central que hemos dicho, los mensajes de texto, felizmente las redes sociales también cumplen una función muy importante en facilitar la comunicación, y hay que ensayar el uso de estas herramientas comunicacionales para poder aliviar esta expectativa de información que hace falta en una situación de emergencia.
Entonces, además del plan familiar, está la mochila de emergencia. Que debería ya estar, yo tengo la mía lista. Qué bueno. Entonces, hay que tenerlo listo en un lugar seguro que permita rápidamente rescatarla, porque nos va a aliviar las necesidades vitales después que pasa una situación de emergencia. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, ingeniero Juvenal Medina, director de preparación del Instituto Nacional de Defensa Civil. En el marco de la campaña Informados estamos preparados. Gracias por estar aquí, Mónica. Juvenal, mucho gusto. 4 de la tarde con 1 minuto, vamos a la pausa, volvemos con más.